Hola, mi nombre es Giovanni Alberto Villagrán Valdés del TI02 SM22 y voy a explicar la aplicación de la derivada en la vida real. Voy a explorar una fascinante aplicación de las matemáticas en la vida real, que es el análisis de las gotas de agua cayendo. Veremos cómo las derivadas es una herramienta matemática que a veces nos parece un tanto abstracta, pero en realidad tiene un papel crucial en entender este fenómeno cotidiano. Empecemos por comprender qué son las derivadas y por qué son tan útiles. Una derivada es una herramienta matemática que nos permite medir cómo una cantidad cambia en relación con otra. Imagínate que estás conduciendo un automóvil y quieres saber a qué velocidad estás avanzando en un momento específico. La derivada es como una brújula que te indica ese cambio instantáneo. Pero para entenderlo mejor, considera una función matemática que relaciona dos variables, como la distancia que recorres con respecto al tiempo que conduces. La derivada de esta función es un punto dado, nos dice cuánto ha cambiado la distancia en ese punto en función del tiempo. La notación más común para la derivada es dy de x, que representa el cambio infinitesimal de y con respecto a x. En el contexto de las gotas de agua, y podría ser la posición vertical de la gota y x sería el tiempo. Calcular esta derivada nos permitirá entender cómo la posición de la gota cambia a medida que el tiempo avanza. Ahora, apliquemos esto a las gotas de agua. A simple vista, una gota cayendo puede parecer un evento simple. Sin embargo, para comprender mejor su comportamiento, necesitamos analizar cómo cambian su posición y velocidad en el tiempo. Las derivadas nos proporcionan una herramienta poderosa para realizar este análisis detallado. Entonces, en resumen, las derivadas nos permiten capturar cambios instantáneos y entender cómo se relacionan dos cantidades en función de sus tasas de cambio. En el caso de las gotas de agua, las derivadas nos ayudan a desentrañar el misterio cómo una gota cae y cómo su velocidad y posición cambian en cada instante. En los siguientes segmentos veremos cómo aplicar esta idea para analizar las gotas de agua en caída libre. Imagina una gota de agua cayendo desde una altura. A simple vista, parece un evento simple, ¿verdad? Pero si deseamos entender a detalle lo que está sucediendo, necesitamos las matemáticas. Aquí es donde entra en juego la derivada. La velocidad de la gota en caída libre puede escribirse como una ecuación sencilla, vt igual a g por t, donde g es la aceleración debida a la gravedad y t es el tiempo. Ahora, veamos cómo calculamos la derivada de esta ecuación para obtener la velocidad instantánea en cualquier punto. Pero, ¿qué pasa con la aceleración? Esta es la tasa de cambio de la velocidad en el caso de una gota en caída libre. La aceleración es constante y está dada por at igual a g. Pero aquí es donde las derivadas realmente brillan. Si derivamos la ecuación de la velocidad, obtendremos la aceleración constante de la gravedad. Hagamos unos cálculos. Ahora, pasemos a la posición de la gota. ¿Cómo podemos relacionarla con las derivadas? La posición, en términos de tiempo, se puede describir mediante la ecuación. Aquí, por supuesto, vamos a descomponer la ecuación y explicar cada término con palabras sencillas. Esto representa la posición de la gota en un momento específico, t, es decir, nos dice a qué altura está la gota en un instante determinado. Este término se refiere a la distancia del que la gota ha recorrido debido a la aceleración constante de la gravedad. Imagina que una gota comienza a caer. Su velocidad aumenta debido a la gravedad que atrae hacia abajo. El término 1 medio gt sobre 2 muestra cómo ha descendido debido a esta aceleración a lo largo del tiempo, t. El coeficiente 1 medio está ahí debido a cómo se calcula la distancia bajo una aceleración constante. Este término representa la distancia recorrida por la gota debido a su velocidad inicial, multiplicada por el tiempo. Si la gota ya tenía cierta velocidad cuando comenzó a caer, esta velocidad inicial hará que la gota se desplace una distancia adicional en el tiempo. Este término es la posición inicial de la gota. Imagina que la gota comenzó a caer desde una cierta altura. El término representa cuánta altura había recorrido la gota antes de empezar a caer en el instante. En resumen, la ecuación nos da una manera de calcular la posición de una gota en función del tiempo. Combina la distancia recorrida debido a la aceleración constante de la gravedad
la distancia debido a la velocidad inicial y la posición inicial desde donde la gota comenzó a caer. Esta ecuación nos ayuda a entender cómo se comporta una gota a medida que cae desde una cierta altura, teniendo en cuenta tanto la aceleración de la gravedad como su velocidad inicial y posición inicial. En resumen, las derivadas son como un lente especial que nos permite observar en detalle fenómenos aparentemente simples, como las gotas de agua cayendo. No solo nos ayudan a comprender la velocidad y la aceleración, sino que también se extienden a la posición más y más allá. Además de las gotas de agua, las derivadas tienen aplicaciones en campos tan diversos como la economía, la física y la biología. Así que la próxima vez que veas una gota caer, recuerda que las matemáticas están en acción. Las derivadas, a pesar de su naturaleza matemática, aparentemente abstracta, desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. A través de su capacidad de medir tasas de cambio instantáneas, nos brindan una forma de comprender mejor cómo el mundo nos rodea y está en constante transformación. Desde la velocidad de un automóvil en movimiento hasta el crecimiento de una población en una comunidad, las derivadas nos ofrecen a un lente a través del cual podemos observar y analizar cambios sutiles e instantáneos en diversas situaciones. En el caso de las gotas de agua cayendo, hemos visto cómo las derivadas nos permiten desglosar el proceso en sus componentes esenciales, como la velocidad, la aceleración y la posición. Este análisis profundo no solo enriquece nuestra comprensión de un fenómeno aparentemente simple, sino que también ilustra cómo las matemáticas están intrínsecamente entrelazadas como los sucesos de la vida real. Las derivadas nos empoderan para hacer predicciones, tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos en una amplia gama de campos, desde la física hasta la economía y más allá. En última instancia, al apreciar las aplicaciones de la derivada en nuestra vida diaria, estamos abriendo una puerta hacia una comprensión más profunda y significativa de cómo el cambio es constante en nuestro mundo. Ya sea que estemos explorando fenómenos naturales, optimizando procesos industriales o incluso comprendiendo tendencias en los mercados financieros, las derivadas nos ofrecen una herramienta valiosa para descifrar los misterios y patrones en constante evolución que dan forma a nuestro entorno. Muchas gracias.